Bien, saludos a todos. Es una oportunidad eh, dichosa tener aquí a un experto en Eurovisión, como es Regino Mateo, cubriendo en parte una curiosidad histórica, como es que una vez, la única vez que estuve en un programa llamado Piensa en Cines, para hablar una peliculita que ha pasado al olvido, como se dijo en aquel programa, como es Mero Festín, pues había una persona que iba a haber estado allí, pero no estuvo, con lo cual estamos reparando esa circunstancia histórica, porque yo así estuve y Regino pues pudo estar. Así que, hablando de Eurovisión, con este cántabro que va a presentarse él mismo ahora mismo. Bueno, pues me llamo Regino Mateo, como bien has dicho, y bueno, digamos que aquí estoy en mi condición de eurofan, más que de experto en Eurovisión, ¿no? Pero interesado al menos en el mundo del Festival Europeo de la Canción. Pero bueno, me he dedicado en la vida a muchas cosas en general relacionadas con el mundo de la cultura, así que poeta, crítico de música, gestor cultural, bueno, andamos por esas cosas, ¿no? Y bueno, y en ese sentido y amigo de los animales y de los perros, porque acabará apareciendo seguramente algún perro en cámara en algún momento, y por aquí se ve a un gatito recién recogido de la calle que estoy mirando a ver si le doy en adopción, pero que me temo que acabaré quedándome con él. No pasa nada. En Eurovisión han aparecido animalitos, han aparecido zorros, han aparecido perros, gatos. Mm, Sí, es parte del fenómeno y de la saga. sí, porque al final Eurovisión comienza siendo una cosa muy tranquila, muy serena, muy diplomática, muy seria, muy en blanco y negro, pero hay un momento histórico, bueno, varios momentos, en los que poco a poco se va convirtiendo en una especie de gran show musical, ¿no? Con esa idea de lo que es un show, ¿no? Es decir, que ya deja de ser exactamente lo que podríamos considerar un festival, un concurso, un certamen de canciones, y se convierte en algo un poquito diferente, ¿no? Algo donde las puestas en escena, la originalidad, danza, colores, etcétera, 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 tienen mucha importancia y en algunas cosas desplazan a lo musical. Sí, es una cosa que uno se puede preguntar porque, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa estaba chunga para todos. Pero hay cosas que son más populares que otras. Evidentemente, ninguno se propuso hacer un campeonato europeo de bobsleigh, a pesar de que hay unas partes donde se puede practicar bastante bien. Tampoco se pensaron en hacer campeonatos de voleibol como algo de masas y evidentemente pues pensaron en la Champions League, en la Eurocopa y en otro ámbito pues ¿por qué pensaron en la canción que podía ser algo que podía unir a los europeos? Bueno, yo la verdad es que creo que en su origen, bueno, también es verdad que, claro, su origen allá por los 50, ¿no? Estamos en un mundo donde la música y la radio son prácticamente el único entretenimiento, ¿no? Acaba de empezar la televisión y los primeros programas televisivos en cualquier país europeo son programas terriblemente radiofónicos, ¿no? Todavía no se entiende muy bien el concepto de televisión, desde luego no estamos en el concepto de televisión actual, e incluso si piensas, si recuerdas o imaginas esas viejas grabaciones de cantantes en la televisión, realmente tienen ese micro radiofónico de la RKO, de cualquier de estas grabaciones en directo, ¿no? De hecho, también era muy habitual, muchas emisoras de radio inglesas, francesas, en Estados Unidos, ¿no? El Radio City Music Hall, el Radio City Music Hall, eh, eran espectáculos donde había unos cuantos músicos, un cantante, una cantante, y se retransmitía por la radio, ¿no? Eso pasó a ser por la televisión, porque nuestras abuelas, o quizá nuestras madres, en los casos de madres más mayores, pues y nuestros padres, claro, era su principal entretenimiento, ¿no? Digamos, escuchar la radio, ver la tele, quien podía, pero todavía no había muchas televisiones, y esa música popular que era calmada, que había fíjate, había elementos como la idea de la estética, ¿no? Después parece que para muchos cantantes tienen que tener un cierto tono de juventud, cierta belleza o estilo, o fashion o look o tal, pero aquellos otros cantantes realmente se basaban solo en la voz. Eran y cantaban de traje
y con la voz, ¿no? Y su físico no importaba, su carácter no importaba, eran señores más bien rancios, señoras muy clásicas con un vestido que podrían haber utilizado para ir a una boda, ¿no? Nada que ver con lo actual. Y yo creo que esa idea de que aquello podía unir tenía mucho que ver también con el hecho de que los discos ya empezaban a ser algo que pasaba de fronteras, la música había artistas que se convertían en transnacionales, que se hacían versiones. Y aparecía de repente un cantante popular en Francia y era fácil que no tardara mucho en tener una versión en castellano de su canción, traducidas, ¿no? Aquí hubo muchos de los grandes cantantes de italianos o franceses de los 60, de los 70, 50, 60, perdón, tenían versiones españolas de sus grandes éxitos. Y quizás es porque la música, pues es verdad, es un lenguaje muy universal. Al final, la música, sí, cada cultura tiene músicas diferentes, incluso hay escalas diferentes y ritmos diferentes, y nos costaría tener la sensación de ritmo ante una canción tradicional hindú, por ejemplo, pero aún así percibimos música y eso hace que nos pueda fascinar. Si en el inicio de Eurovisión está en un grupo de países muy cercanos geográficamente, bastante cercanos culturalmente, con experiencias históricas, culturales muy compartidas, ¿no? Hace que no sea extraño pensar que una cantante belga o un cantante alemán puedan ser comprendidos en Francia o en Luxemburgo, ¿no? Si la memoria no me falla, el primer Eurovisión, que fue en el año 56, Mm. fue con 7 países, Sí, que serían Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, sí, Italia, Suiza, Francia y República Federal de Alemania y Suiza. Suiza. Mm. Lo cual es curioso porque fueron los 6 países originarios del mercado común en la Comunidad Económica Europea Claro. y teniendo 6 sobre 7 va y gana Suiza. Sí. Bueno, porque también hay una institución nueva que también va a ir vinculada a ese proceso de la Unión Europea, que es la Unión Europea de Radiodifusión. Y en ese contexto sí está Suiza, ¿no? Pero quizá también, a ver, yo creo que a veces en Eurovisión ha habido guiños a países para quédate o es tu primera participación, sé nuestro amigo. Yo no descartaría que ese primer triunfo de Suiza tuviera que ver con el deseo de la unión del mercado común o del incipiente mercado común de contar tal vez con Suiza, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando se invitó a Australia no recuerdo el año de memoria, los años me fallan un poco, pero cuando se invita a Australia para celebrar los 50 años de Eurovisión como uno de los países donde Eurovisión tiene más espectadores, etcétera, claro, Australia queda altísima en la tabla, ¿no? Y quizá la canción no lo merecía, pero era un poco como, bueno, vamos a tratar bien a los huéspedes, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo quería dar puntos a Australia. Y yo creo Sí, que Suiza puede haber ido por ahí. bueno, sí, es cierto que en Australia se generó un efecto sorprendente. Eran muy fans, a pesar de que no eran europeos. En ese primer momento, puede ser que en Europa Occidental pues sí hubiera un pasado en música común. Por ejemplo, recuerdo lo que comentabas en Estados Unidos y en el Reino Unido, pues en los años 50 y tal vez en los años 60 también, era bastante probable encontrar a alguien plantado con el micrófono, sea hombre o mujer, y 4 personas detrás haciendo los coros. Y eso evidentemente pues no estaba pensado para la televisión, pero al final permeó en la televisión y fue algo que pudiera ser que se convirtió en parte en icono de la música, como algo estereotipado del momento. Y tal vez eso también se aplicó en los inicios de Eurovisión. Sí, fíjate, por ejemplo, que ese formato que tú estás diciendo, además también había otra cosa muy interesante que venía de esas viejas radios, ¿no? Que hacían espacios con público, que es la necesidad de una orquesta y de un director. Y hasta bien entrados los 80, es obligado, o sea, la canción de Eurovisión, aunque la grabación sea con producciones de estudio, luego el disco sea más moderna, tenga cierta tendencia a la música disco o a cualquier otro tipo de género, en el festival tenía que competir orquesta, con la orquesta del país anfitrión y dirige la orquesta. Bueno, yo recuerdo los míticos españoles, el maestro Ibarbia, o bueno, había algunos que eran, pues eso, los directores musicales de la orquesta de RTV y que acudían a dirigir, pues, el La La La
de Maciel o En un mundo nuevo de Karina, y efectivamente tenían ese formato que decías tú, ¿no? La imagen de Maciel con aquellas tres mujeres que se hicieron míticas, ¿no? El trío La La La, ¿no? Que acompañaban siempre a los cantantes de Eurovisión, pues eran ese esquema, ¿no? Un cantante, el micro y detrás un pequeño soporte de apoyo para el estribillo y finalmente una orquesta sinfónica con un director que aportaba cada televisión participante y un espectáculo de esa manera un poco clásico, claro. Porque tú imagínate que al mismo tiempo que esto lo estamos viendo en Eurovisión, pues no sé, en los 60 están ya por ahí los Beatles o los Rolling, ¿no? Está el rock and roll abriéndose paso. En los 70 la música electrónica o la música disco. Es decir, hay un montón de fenómenos que son la música más popular en realidad, que no permea, que no entra en Eurovisión, porque probablemente no puede entrar, porque ese formato no le permite. Por ejemplo, fíjate, algo tan creativo y que podría haber encajado también con el mundo de Eurovisión hoy, como es la música disco, tiene los años míticos del disco clásico, tienen muy poca presencia en Eurovisión. Yo así ahora hago un barrido a bote pronto, ya hay más, ¿eh? Pero te recordaría pues a ese maravilloso dúo español que compitió por Luxemburgo, a las Baccara con Parlez-vous français, que eran, ellas cultivaban la música de discoteca, ¿no? Eran nuestras Tony Manero en versión chica. Bueno, sí, tenían calidad para haber podido ser representantes en Eurovisión, pero probablemente pues no había esa sensibilidad para ver como posibles o viables, porque es cierto, para los candidatos y para el formato del certamen ha ido evolucionando de lo que estaba aceptado, de lo que podía triunfar. Claro, es al fin y al cabo un concurso y trataste. Y tiene reglas. Fíjate, más que el no tener esa sensibilidad, es que el concurso tiene sus reglas. Es decir, para permitir que ese otro tipo de grupos pudieran participar en Eurovisión, había que cambiar una normativa que obligaba a que la presentación fuera directo con orquesta. Imaginas a los Rolling Stones con orquesta sinfónica en el 70. Hoy a lo mejor, ¿eh? Pero en Sí, aquel momento no hubiera sido creíble. O sea, hubiera perdido toda su credibilidad. sí, Y por ostras, ejemplo, Itoiz está haciendo desde hace años su evolución sinfónica y todas las canciones claro, en sinfónico y ahora pues parece que en parte pues revival nostálgico pero también unos brillos por los derechos de una versión distinta por la que puedes seguir cobrando, pues todo al fin y al cabo pues pero ellos ayuda. en aquel momento lo que les pedían era que fueran transgresores, que fueran rock and roll, no este Sí, otro tipo de por historias, ejemplo ¿no? es el problema que tuvo Bob Dylan, que Por le ejemplo. tacharon de ser hereje. Sí, efectivamente. Bueno, un poco hereje siempre fue, ¿no? Pero quiero decir que al final, bueno, a ver, a Bob Dylan, como a casi todo el mundo que procede de la música tradicional, ¿no? Del folk, de unas canciones muy arraigadas en la mentalidad popular de cualquier país, y de pronto introducen innovaciones, pues viene la herejía, ¿no? Es decir, esa misma herejía de Bob Dylan, pues sería lo que yo he escuchado, por ejemplo, sobre Estrella Morente, ¿no? A los puristas del flamenco, ¿no? Hay gente que vive siempre en estilos musicales muy atascados, muy tradicionales, que quieren oír lo que han oído siempre, ¿no? Entonces, para mí el cante hondo es, el flamenco puro es la niña de los peines, y quiero oír la niña de los peines, y de repente viene una chica joven que canta unos fandangos de la niña de los peines, pero mete un violonchelo y sale vestida de otra forma, ¿no? Y de pronto eso como que rompe, ¿no? Acusaron en su momento de herejes a Madre Deus, por ejemplo, en Portugal, porque Teresa Salgueiro cantaba muy bien y hacía unos fados maravillosos, pero con unas bases electrónicas a veces, y sobre todo no iba vestida de negro y no cantaba con los ojos cerrados. Era una transgresión del código del fado, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad. Es decir, hubiera sido transgredir los códigos del rock. Y esto no empieza a tener un cambio claro hasta mediados de los 70, un poquito antes del medio de los 70, porque hay una fecha clave en Eurovisión que rompe con todo esto que estamos diciendo, y que es el 74 con la victoria de ABBA y Waterloo. Sí, pero entonces ya habían pasado unas cuantas ediciones. Sí, pero de pronto Suecia se inventa Eurovisión. O mejor dicho, Suecia reinventa Eurovisión.
Y ABBA hace algo muy, muy trascendental para la música europea, y es que se crea el pop europeo. No el pop británico, que hasta ese momento era casi una opción única, no la canción melódica francesa o italiana, no el rock, que fundamentalmente vinculábamos a Estados Unidos, ¿no? De repente aparece un pop más ligero, más lúdico, menos comprometido, con una pequeña puesta en escena, porque son grupos ya en el caso de ABBA, de 4 personas, pero 3, 4 personas, empiezan a pulular este tipo de grupos por Eurovisión y empiezan a incorporarse coreografías, a ser importante la vestimenta, la presentación, etcétera, y comienzan además los primeros frikis eurovisivos, ¿no? Algo tan tradicional en el concurso como los troles o como los frikis o como esas propuestas que no sabes muy bien si se las estaban tomando en serio en su país, ¿no? Aquí en España nos hacíamos, bueno, nos volvíamos locos con lo de Chiquilicuatre, ¿no? ¿Cómo nos van a tomar en serio, por Dios? Pero es que ha habido, no sé si centenares, pero sí decenas de Chiquilicuatres en Eurovisión, ¿no? Y también empiezan por los 70, yo ahora también he hecho mirada atrás y creo que es el 79, no me hagas mucho caso, pues el 79 puede ser el 80. Alemania con Genghis Khan, un grupo que se llaman Genghis Khan y que salen vestidos de mongoles chiflaos, una mezcla de hippies, mongoles y chiflados puestos de LSD, ¿no? Que cantan una canción muy movida, que queda la cuarta, que tiene mucho éxito. Cantan en alemán porque era obligatorio cantar en la canción, en el idioma oficial de la televisión que concursaba, no del país, concursaban las televisiones y concursan las televisiones y montan como un espectáculo. Y esa canción se hizo número 1 en toda Europa y tuvo versión española con uno de aquellos cantantes de principios de los 80, de la generación de los guaperas, que recordarás, y se llama Iván, y que hizo que su gran éxito era una canción que se llamaba Sin Amor. Sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sin... Esto era la canción de Eurovisión de Alemania en el 79. Genghis Khan, etcétera, ¿no? Y era un número muy friki, muy loco, pero muy rítmico, muy divertido, y uno podía pensar perfectamente que en una romería, en una verbena de cualquier fiesta o en una discoteca, no de las más avanzadas, pero la discoteca esta un poco mainstream que podía haber en cualquier pueblo y para chavales así jóvenes y tal, nuestras primeras discotecas, eso triunfaba completamente, ¿no? Y en el 81, por ejemplo, de una forma muy, 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 muy rompedora, muy antes de que este tipo de música tuviera una gran proyección o que se hacía en formatos muy pequeños. Por ejemplo, Bélgica compite con música electrónica, con electrotecno, con un tecno muy peculiar y una canción muy destroyer, ¿no? Muy friki también, con un tío que salía con una bufandita así, como de persona seria, unas barbitas, y cantaba una canción que era una parodia sobre Eurovisión, y que se llamaba Eurovisión. Eurovisión, así como muy... con sintetizadores y cambiando ese perfil de la orquesta. Y ahí fue además cuando empiezan, por ejemplo, a modificarse las reglas para permitir que se empiecen a tocar, que empiecen a aparecer guitarras eléctricas, sintetizadores, instrumentos que no están en la orquesta sinfónica, aunque siguen tocando con orquesta. Sí, es interesante ir los años 80, pero antes, justo el año antes de Waterloo, prácticamente hubo una victoria de Mocedades con ayuda inestimable de Juan Carlos Calderón. Claro, o sea, a ver, bueno, y está muy bien que casi uno de los grandes temas de la historia de Eurovisión fuera un tema que nos llevamos a medias Cantabria y el País Vasco, ¿no? Porque cántabro el compositor y de Algorta los intérpretes, ¿no? Que es un poco como tal. Y es verdad, Eres tú, pues es que era una canción maravillosa, yo es que no sé. Es que a mí es que me parece que es la canción perfecta, con el instrumento perfecto, es decir, Mocedades canta muy bien, responden a esa Eurovisión antigua, es decir, a esa Eurovisión de la primera jornada, ¿no? A esa Eurovisión donde son muy importantes las voces, es muy importante la textura de la canción, incluso la letra,
no aparecen letras demasiado idiotas todavía por ahí en esas épocas, se cuentan historias, ¿no? Y esa canción era redonda, porque era... Y de alguna manera, esa canción, que quedó la segunda, no ganó, por muy poquitos puntos, esa canción fue, yo diría que el cierre de oro de esa etapa de Eurovisión. O sea, Vamos, porque que era si un hubiera tono ganado habría sido el cierre ya perfecto. redondo, absolutamente redondo, ¿no? Bueno, fue un cierre muy redondo. Es una de las canciones que más derechos de autor han generado de Eurovisión, que más viva ha estado. Mocedades nunca dejó de cantarla porque era una canción que el público daba igual que se la supiera todo el mundo de memoria, se pedía más y más y más. Años después, cuando íbamos ahí a la playa en verano con los colegas y una guitarra, cuando uno soltaba tiempo con la guitarra, siempre acababa sonando el Eres tú, de alguna manera, ¿no? O sea, tiene un par de cientos de versiones. Hay versiones en idiomas insospechados, ¿no? De Eres tú. O sea que yo creo que, aunque no ganara, creo que fue una canción que llegó a un poco a uno de los puntos más altos de Eurovisión, ¿no? Y yo creo que sí que, a ver, tampoco podemos ser patrioteros en exceso, ¿no? A mí me parece que Eurovisión es una canción, perdón, Eres tú, es una canción absolutamente maravillosa. Me parece además que Mocedades no solo eran estupendos como músicos, sino que lo bordaron, o sea, fue una interpretación memorable, ¿no? La que hicieron de su canción, pero también es verdad que con anterioridad había habido algunos otros temas que fueron más o menos importantes, que han sido más importantes en la música y que tienen cierta vida, ¿no? No sé, Puppets on the String de Sandy Shaw, por ejemplo, o bueno, alguna de las intervenciones francesas de aquella época, de aquella primera etapa, Gigliola Cinquetti con el Nono Letà, ¿no? Son temas importantes, ¿no? Es decir, que han pasado el corte de los años y lo han pasado muy bien, ¿no? Fíjate lo emocionante que fue en Eurovisión este año ver a una Gigliola Cinquetti que está ya en los 80 años, ¿no? Y cantando esa canción de la quinceañera de No tengo edad para amarte, ¿no? Y qué bonito, ¿sabes? Porque la canción seguía sonando estupendo. Sí, al fin y al cabo, eso es lo bueno de Eurovisión, que en parte ha ido evolucionando a las diferentes épocas. Por ejemplo, yo recuerdo que en el año 2000, cuando creo que fue Dinamarca la que ganó, luego eso fue un corte, por lo menos bajo mi punto de vista, y ya el siglo XXI fue distinto. Mm. Sí, ese fue los Olsen Brothers, ¿fue? Pues Los posiblemente Olsen puede ser, Brothers, creo que sí, Fly in the Winds of Love, sí. que también es un tema estupendo, es que también, es decir, la oyes ahora y dices, uy, a lo mejor ahora alguien nos puede estar viendo, ¿no? Y decir, no me acuerdo de esa canción que habéis dicho. Y de repente se la pones y dices, espera, sí. Sí, porque son canciones que tienen ese puntito. Hay mucha gente que dice, es que a mí Eurovisión no me interesa porque no hay música, porque es todo malísimo. No, no es verdad. Puede que no te gusten los estilos, ¿no? Es decir, a mí hay un tipo... Porque además ha habido estilos cambiantes, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que un amigo mío ha definido con muy buen criterio y muy mala leche, como las turbobaladas del este, pues a mí no me gustan. Yo tengo un problema con las turbobaladas del este. Tengo un cierto problema con esa especie yo lo llamo el Latin Med, ¿no? Esa especie de música latino-mediterránea que se ha ido configurando como el estilo definitivo para Chipre, Malta, Israel, tal, ¿no? A mí el Latin Med pues tampoco me convence mucho, es decir, me gustan más otras cosas. Sí, eso es lo que hay que huir, la idea de que tú, si vienes de una parte de una radio o televisión de un país, tienes que utilizar este molde y si no eres malo y no te vas a gustar, tienes que hacer esto porque vienes de este país y ya está. Y si no cumples, atente a los votos. Hombre, pues no, evidentemente puedes presentar como en cualquier... hombre, esto no pasaría en el fútbol, Claro. que no puedes ser... Italia, pues Catenaccio. No, hombre, no, jugaré a lo que me dé la gana. Algunas veces sí, otras no. Sí, además, bueno, al final prima la calidad. Es decir, ha habido veces que algún país nos ha sorprendido y he dicho, ¿por qué tengo que hacer pop sueco, no? Esto es como el día que el Grinch robó la nacidad, el día que Waterloo fue el día que Suecia robó Eurovisión, porque la mitad de los autores de las canciones todavía hoy son suecos. O sea, Suecia tiene toda una industria montada.
Irlanda también, a pesar de que últimamente tampoco haya ganado mucho, pero tiene también Sí, muchos sí, sí. triunfos. Sí, no, pero no solo eso, sino que Mm, los autores de las canciones de los demás son también suyas. mm, Es decir, a los compositores suecos, la mitad de los participantes de cada año les compran una canción. Y claro, lo que dice un amigo mío, lo que dice también es, claro, es quién compra las canciones buenas y quién las malas, ¿no? Hay gente que compra los descartes. Y claro, no queda bien, pero luego tú ves autores de la canción y siempre terminan en Ingungsson, Engenson y cosas similares, ¿no? Y es eso, porque Suecia considera que Eurovisión es un patrimonio ya nacional casi, ¿no? Pero en este otro sentido, es decir, alguien decide que no quiere entrar ni a la turbo balada del este, ni a tal, y de repente te sorprenden y te encuentras con Lordi ganando con un rock clásico duro, ¿no? Durillo. No una cosa radical, no una cosa impresentable, que también además tiene un segundo efecto y es, hay gente que dice, pero ¿por qué ha ganado eso? Pues mire usted, porque la gente ha llamado con el televoto y les ha dado los votos a ellos. Ha habido muchas fórmulas de votación, ¿no? Pero por ejemplo, cuando gana Lordi era televoto puro. Claro, no tienen vecinos, no tienen tantos vecinos, no hacen ninguno de los estilos tal, y han arrasado. A lo mejor es que han movilizado a los rockeros de toda Europa que han dicho, anda, rock en Eurovisión, ¿no? sí, Y de anda. pronto el rock se convierte en una de las señas de identidad de Finlandia, rocks un poco más alternativos de Georgia, por ejemplo. Es decir, el rock de repente empieza a estar presente en Eurovisión. Sí, puede ser que gente piense, es algo distinto. ¿Mm? Han podido ver o pensar que había una monotonía en los últimos, y entonces han dicho, esto es disruptivo, vamos a por ello. Exacto, porque no solo ha ganado Lordi con rock, por ejemplo, el año pasado, el 21, ganó Maneskin por Italia con rock, de otro estilo, de otro perfil, ¿no? E incluso este año Finlandia, yo creo que además quedó peor de lo que debería, porque a mí me parece que es una de esas canciones de las que con el tiempo nos acordaremos. Presentó a un grupo muy conocido del mundo del rock duro, ¿no? O sea, de Rasmus, con esa Jezabel, que era pues muy buen tema. Hicieron una defensa estupenda, muy bien montada escénicamente, y luego no tuvieron mucho éxito los votos. Es verdad que estarían los votos iban por otros lados, porque también los derrotaron. Y además es también muy fácil prever que si el año pasado ganó rock, este año no era tan fácil que ganara una propuesta de rock, ¿no? Sí, es Pero sin posible embargo, que la gente vaya variando en la idea. puede ocurrir mucho que ganen canciones muy parecidas 2 años seguidos. Sí, y como decía los animalitos, los noruegos presentaron un zorro que preguntaba, ¿qué dice el zorro? Bueno, pues ahí estuvo. Y es una canción maravillosa esto de Fox, es muy bonita. Pero ha habido todo tipo de historias, ¿sabes? De esto del mundo friki, por ejemplo, hubo un año que Austria se presentó con una especie de teatro de marionetas, donde había una especie de burla de una balada y de repente aparecía una especie de punk rock con muñecos animales que se empezaban a mover por ahí, ¿no? Muy cañero y es una de las grandes fricadas de Eurovisión y estuvo muy bien. Este año hemos tenido unos lobos bailando por Noruega también Sí. de nuevo. También hubo, también, Irlanda presentó un pavo. sí, también hubo un portugués al que se le rompió el corazón de tanto amar Eurovisión. Y eso que lo ganó. Y eso que ganó, y eso que ganó. Fíjate. Y acabó. Y fíjate, o sea, yo, por ejemplo, ese año me sorprendió porque era una canción de Portugal y a mí esa canción acabó gustándome mucho, pero me costó entrar. No era una canción de estas de primer impacto, ¿no? Pero eso, justo en un momento en que todo el mundo dice que tienen que cancelar coreografías, montajes, y de repente aparece Salvador Sobral así, con este gesto de me voy a romper acá en cachitos, no he podido ni hacer el ensayo porque no me funciona bien el corazón, y arrasa. Es también parte de la magia, ¿no? Ahí todo el mundo presentando cosas muy movidas, muy locas, muy tal, y de repente, plaf, se rompe por otro lado y gana el que no hace lo mismo que los demás. La magia de lo imprevisible. Y de la calidad, porque Marpelos Dois es una preciosidad de canción. Vuelvo a lo mismo, te puede gustar o no te puede gustar. Pero si hablamos de cuestiones técnicas, es una canción bien compuesta, bien presentada, bien cantada, con personalidad propia. Es decir, es una buena canción. Luego, es que a mí no me gusta la música portuguesa, no me gustan los fados, no me gusta algo que recuerda a los fados. Vale, correcto, eso es respetable, pero es una buena canción. Sí, es interesante porque ahí estarían las normas a las que se tiene que regir. Por ejemplo, hay un elemento que podría ser como el elefante en medio de la sala,
Por ejemplo, Autotune está prohibido. Autotune está prohibido. No sabemos por cuánto tiempo. Lo cual es Bueno, curioso porque citaba el año 2000 y tenían una ligera modificación de la voz. ¿Mm? sí, no está prohibido durante más de un determinado tiempo. Este año Grecia, por ejemplo, llevaba autotune. Lo cual O es sea, una norma curiosa. sí, pero también tiene, yo creo que la norma del autotune y similares tiene su razón de ser, ¿no? Porque si estamos en un concurso de canciones y estamos buscando cantantes, aunque hayamos perdido un poco eso de dimensión, pero eso es el alma original de Eurovisión. Entonces, ¿cómo puede Eurovisión no vender el alma al diablo si premia a un cantante que no canta? Sí, recuerdo que había ahí un caso de un grupillo ahí en los años 90 que se destapó. Milli Vanilli ¿Lo has dicho tú? son de sobra conocidos, ¿no? El caso de los Milli Vanilli, pero bueno, hay muchos por ahí, ¿no? Y bueno, por ejemplo, claro, esto generó mucha polémica este año en España con el Benidorm Fest, porque en una aquí no era exactamente autotune lo que llevaba, es que además era otro tipo de mecanismo electrónico, ¿no? Pero claro, yo recuerdo, a lo mejor tenía mal día, a lo mejor tenía catarro o tenía el COVID, yo no lo sé. Pero yo recuerdo que cuando hicieron la presentación de los cantantes que iban a concursar y el periodista de televisión les plantó el micro delante de la boca para que hicieran un par de notas, todos cantaban y ella hizo una cosa que desde luego no era cantar. ¿Sabes? Quiero decir, Sí. la única vez que yo la he escuchado sin esos artilugios electrónicos, no canta, no afina. Y entonces, ¿realmente esto es lo que debe ir a Eurovisión? Hombre, podemos pensar que hay que modernizarse y tal, pero yo sigo prefiriendo que vayan cantantes que sepan cantar. Más o menos. Es decir, no, a lo mejor no necesito una gran voz, porque ha habido grandes nombres de la historia de la música que no tenían voces enormes. Y hay voces enormes que a mí me aturden, ¿no? De nuevo vuelvo a la turbobalada, ¿no? Estas canciones que presentan habitualmente Armenia, Azerbaiyán, habitualmente, a veces no, a veces hacen cosas muy chulas, pero que siempre terminan con unos alaridos gigantescos, que yo los llamo el aullido del ñu para cerrar la canción, ¿no? Que es como para demostrar que yo tengo unos pulmones que pueden romper el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues Bing Crosby tenía que ponerse el micro así porque si no, no se le escuchaba. Y no vamos a comparar el nivel musical y la personalidad de Bing Crosby con el de una anécdota en la historia de la participación eurovisiva de Azerbaiyán, ¿no? O sea, Sí, pero Serbia ganó un año con una fórmula un poco en esa línea. sí, a ver, alguna canción de ese perfil ha ganado, ¿eh? O sea, están las turbobaladas y luego está el turbofolk. El turbofolk, por ejemplo, es verdad que la entrada de los países del este en la Unión Europea de Radiodifusión y entrando de forma masiva en Eurovisión también provocó muchas alteraciones, muchas transformaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, son culturas muy apegadas a sus músicas tradicionales, algunos países, no todos. Y entonces, aquí, por ejemplo, te diría que unos países que han liderado esta tendencia serían precisamente los ganadores de este año, ¿no? Ucrania. Ucrania con Wild Dances de Ruslana marcó un poco esa especie de música folclórico, pop, rock agresivo, coreografiada. O sea, no sé muy bien cómo definirlo, con lo cual acabo con el turbo folk de mi amigo José Luis Serrano, que me parece una definición menos larga y prolija que la que he hecho yo y muy Sí. acertada. Y también empieza a haber ese tipo de propuestas, ¿no? Y esas son habituales cuando nos enfrentamos a las participaciones de Georgia, Moldavia, Rumanía, Serbia, Azerbaiyán, Armenia. No siempre, por ejemplo, este año Armenia se presentó con una cosita muy linda, que a mí me parecía una canción muy bonita, que no iba a ganar, que sabías que no iba a tener votos, y que se movía en el torno del folk, del viejo folk, una especie de country folk moderno. O sea, es decir, estaba totalmente fuera de lo que podemos esperar que es una participación armenia, ¿no? Sí, al fin y al cabo, la participación de nuevos países ha hecho también evolucionar el certamen, porque un certamen en el que participan países eurooccidentales, al que se incorporan países un poco también más escandinavos, más orientales, más balcánicos, más del Cáucaso,
pues también evidentemente eso genera reequilibrios a la hora de las propuestas. Por ejemplo, también cuando hubo un año en el que no participó Israel y por ahí se coló Marruecos en el año 1980 para Sí, poder sí, sí, entrar. sí. Luego el resto ha dicho que no, porque no querían coincidir. Igual ahora, como han llegado a un acuerdo, igual vuelve Marruecos, vete a saber. Quién sabe, pero hay, por ejemplo, que se borró también en nuestros por temas de Israel y algunas otras cosas. Fue, por ejemplo, Turquía, que Turquía incluso ha ganado alguna vez. Y en aquella tuvo una época que estaba muy pro-europea y en la medida en que fue haciéndose consciente de que a la OTAN sí, por otras razones, pero que a la Unión Europea no iba a entrar y además ganaron los islamistas y a Erdogan ya no le hace tanta gracia esto. Digamos que un poco entre el es que compite Israel, es que no nos quieren en Europa y es que además hay muchos gays en Eurovisión. Sí. Putin, Orbán y toda esta gente tienen algunas obsesiones muy coincidentes No, y sí, muy el lobby curiosas. gay controla Eurovisión. A ver, el Día del Orgullo Gay de verdad es la retransmisión de Eurovisión, seamos serios. Admitimos heterosexuales, pero Eso está bien, la pluralidad. sí, sí, somos muy integradores, pero es una fiesta muy marica. Sí. Y precisamente Israel contribuyó a ello. De hecho, Israel, fíjate, es un país que... Bueno, es que Israel es un país muy complicado por todo y un país de contrastes brutales, ¿no? Y Y muy entonces también... democrático. ¿Eh? Y muy ¿Cuál, perdón? democrático. Sí, sí, sí. Y entonces tiene, pero también tienes, ¿verdad? Que tú tienes a una sociedad muy tradicional, muy ultra religiosa, procedente de la cultura askenazí, centroeuropea, que tiene tomados algunas zonas y algunas ciudades y algunos barrios, ¿no? Pero luego tienes a Tel Aviv, por ejemplo, como una ciudad moderna, muy europea, muy occidental, muy, muy gay friendly Sí, también. precisamente el Día del Orgullo en toda la región solamente se puede celebrar en Tel Aviv. Entre otra capital árabe se puede celebrar. Sí, sí, por eso te digo. Y que Y ahí, por tendrían a ejemplo, Dana Internacional a Eurovisión. en dos ocasiones, una de ellas gana, pero no solo. Es decir, este año Israel, aunque no pasó a la final, presentó a una Beyoncé con bigote. Quiero decir que es difícil ser más gay que el cantante de Israel de este año, en el sentido un poco de enloquecido, de una forma de bailar muy, incluso amujerada, si se quiere, muy en plan diva, muy broma, era muy irónico sobre ese tipo de movimientos. Es que no pasó al final. A ver, dices, es difícil ser más gay que el cantante de Eurovisión de este año, salvo que seas el cantante de Rumanía, el Hola mi bebé, o el de San Marino, cada uno su estilo, el Bueno, Aquilelau. también especulamos algunos de que el rollito que tenían los italianos este año también ameritaba Jugaban, una... jugaban. No hay rollo entre ellos, pero jugaban a que lo hubiera. Es decir, esa idea de estar hablando de me das escalofríos, aunque en el vídeo de la canción, por ejemplo, quedaba claro que no se daban escalofríos entre sí, o sea, el vídeo oficial tenía dos partes, una la de Mahmoud sintiendo escalofríos por otro hombre y una la de Blanco yendo con la bicicleta a buscar a la mujer de sus amores, pero luego ellos cantaban mirándose y es verdad que les falló un poco la química en Eurovisión. El día de la final de Eurovisión no les falló, no cuadraron la afinación, no cuadró la química entre ellos y yo creo que eso les quitó alguna opción de estar un poquito más arriba, ¿no? Pero cuando ganaron en San Remo saltaban chispas entre los dos, ¿eh? Sí, esto de hacer una parte bien y otra mal, recuerdo, aunque sea un poco parte, cuando hizo Elvis Presley el directo aquel desde Hawái. Antes, bueno, había dificultades porque no había la técnica demasiado bien, pues hicieron un previo, grabaron un previo Mm. y dicen que ese previo lo bordó, pero luego cuando hicieron el directo, que si tenía problemas con la voz y la cosa, pues no fue tan bien. Estas cosas a veces suceden. Y, hombre, a ver, son los peligros del directo, ¿no? Y una de las cosas buenas de Eurovisión es que es directo. Es música en directo. Al menos cantan en directo. Últimamente la música es enlatada, también por los cambios de normativa, ahora tiene que ser enlatada, es curioso, ¿no? Primero tenía que ser una orquesta sinfónica, luego se admiten otros instrumentos, luego otros, luego otro tipo de formaciones. Ahora de pronto la música tiene que estar enlatada, ¿no? Pero la voz no puede estar enlatada. Tienes que cantar. Y claro,
ahí te encuentras con gallos, con desafinaciones, con gente que no tiene el día, con gente que está catarrada. Pasa en las finales nacionales también, ¿no? Es decir, catarros. Pues yo, por ejemplo, creo que fue el año del Chiquilicuatre. No sé qué hubiera pasado, no sé si hubiera podido pasar la Casa Azul, ¿no? Pero ese año compitió la Casa Azul con un temazo, muy eurovisivo además, que era la Revolución Sexual, ¿no? Pero el día en que se hacía la final de televisión, Guille Milky Way tenía una afonía casi absoluta y le tocó cantar ese día. Y claro, Mm. además de que venía con mucha fuerza por las bromas del mundo forocoches y por el apoyo del Terrat y todo esto, la candidatura de ay, por Dios, De Chiquilicuatre. Licuatre, que ahora no me salía, ¿no? Pero el tema de la Casa Azul era un gran tema, tenía mucho apoyo, había pasado con muchísimos votos en las previas, ¿no? Y de pronto te encuentras cuando te toca defender sin voz. Hay veces que a lo mejor los nervios, el querer quedar muy bien, yo qué sé, el que no tienes el día, claro, tienes estos ops moments que dicen en el mundo eurovisivo, ¿no? Cuando hay muchos vídeos por ahí colgados, se llaman los mejores ops moments, ¿no? De ops, la hemos cagado, ¿no? Y hay algunos ops estupendos. Y por ejemplo, España tiene un ops estupendo con aquel gallo de Manel Fernández, de esa especie de cosa playera que iba, el chico ya había empezado mal, ¿no? El chico ya, cuando en la clasificación en España hizo un corte de mangas al público, porque el público parece que estaba más a favor de otra representación en España, ¿no? Y le abuchearon o algo así, y hizo algo que nunca debería haber hecho, que es hacerles un corte de mangas, ¿no? Pero luego, pues el karma es malo, y entonces fue a Eurovisión y lanzó el gallo más gallo de la historia de Eurovisión. Vamos, un gallo Sí. que revolvió al mundo, ¿no? Porque los ops moments no siempre son culpa tuya, ¿no? Tenemos otro gran op moment en España, que fue cuando a las Azúcar Moreno les metieron la cinta grabada a destiempo. Y Sí, eso entonces, no es culpa de ellos. ¿eh? Que eso no es culpa de ellos, No, por evidentemente. eso sí, pero me refiero que fue uno de esos momentos de qué acaba de pasar aquí, ¿no? Ellas muy profesionales dijeron, bueno, en vez de intentar acaldarse, que hubiera quedado muy cutre todo, se fueron para atrás o volvieron a empezar y además clavaron una gran actuación que demostraba que son unas grandísimas profesionales, ¿no? Porque después de haber hecho eso, la torpeza o de haber tenido ese momento de me acaban de romper el momento de mi vida, ¿no? Eurovisión, y sin embargo, volvamos para atrás, reciclamos, paramos medio segundo porque no hay tiempo para más, volvemos a salir, salimos bien y clavamos el bandido. Y quedaron bien, además, quedaron en una posición razonablemente buena. Sí, Igual al que David final. Liges, que cantó con el tonto aquel enredando por el escenario, ¿no? No, sí, de la barretina. Ya también está ahí, ¿no? Sí, eso es problema de seguridad. Porque también una de esas, digamos que paradojas, por ejemplo, esa paradoja de mm, la música enlatada, pero ¿No? no te deja autotune. Para toda la canción, para lo que quieras. Porque si, a ver, si quieres que la persona cante en directo, que la música también sea en directo. Sí, sí. Yo ahí estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que la música debería ser en directo también. Lo Que una mismo canción que es... lo mismo que la seguridad. Si quieres que la seguridad vaya bien, lo que Sí, no puedes es durante centrarte, 1.000 la como entrada. se centraron un año, sobre todo, en que había que prohibir unas determinadas banderas. Sí, Curiosamente sí. metieron la corrida entre ellas porque eran banderas terroristas y Sí, sí, sí. te puede surgir un tipo que Y sube, de repente un tío se salta al escenario, se salta al pone a bailar escenario ahí y te la lía parda. Ah, y pero dices, has oye, estado muy prudente con lo de las banderas, los símbolos y todo esto. A ver qué es más importante. Que te suba un tipo al claro, escenario y pueda hacer una cosa que no lo hizo. Él quería propaganda y todo esto. Pero aunque si lleva un elemento punzante, te la pero bueno, puede. pero también es que para ese sentido, claro, somos humanos, ¿no? Pero es verdad que Eurovisión tiene muchos elementos paradójicos. Por ejemplo, este año estuvieron a punto de no dejar o de poner problemas a la participación de Ronela por Albania porque se hacía movimientos demasiado insinuantes con la cadera, ¿no? Si era demasiado pornográfico aquello y tal. A estas alturas de la película, que una persona baile de una forma, digamos, sexy, ¿no?
aunque era turbo folk, y yo no sé si eso es sexy tampoco, pero bueno, tampoco voy a meterme mucho en el asunto, ¿no? Y sin embargo, no tiene ningún problema la canción lituana, donde dicen que está, no lituana, no, perdón, letona, donde dicen que está haciendo una alabanza del veganismo o del vegetarianismo, y lo que está diciendo es que, que en lugar de come la banana y come el coño, ¿no? El pussy, que dice, bueno, no lo vamos a cantar, pero hacemos así al público para que lo diga al público, ¿no? No estoy muy seguro de que puede ser un poco más picante o más, ¿no? Pero no sé si tiene sentido que le digas a Ronella que tiene que controlar la minifalda o no hacer tan marcados los movimientos de la cadera, y luego tengas a un grupo que le dice que en lugar de comer carne, come, y entonces todo el mundo dice el pussy. No, es un poco, no sé, no entiendo dónde está el límite o la norma que dice Albania sí, no, Letonia sí, ¿no? Sí, son juegos sorprendentes a los que pues ha acabado entrando Eurovisión, porque a veces a unos le dicen por una letra, a otros por una vestimenta. Sí, a veces determinadas cuestiones son un mensaje político de pronto y de pronto no. En el mismo festival, a lo mejor, bueno, por ejemplo, en algún momento cuando en Rusia se pusieron muy locos con lo de que había cosas gays en Eurovisión, ¿no? Y entonces empezaron también a controlar y que no se podía, que si no podía ver, ahí, bueno, lo han controlado poco porque como se enfadan con el mundo ahí, lo llevan claro, ¿no? Pero también como que no podía verse un beso, por ejemplo, un beso gay o lésbico en escena, ¿no? Y de pronto se presenta Irlanda con una pareja bailando que se dan un pico y no pasa nada, ¿no? Es decir, es como, este año sí, el año pasado no, ¿no? Es, qué raros sois, ¿no? Sí, un poco raros sí lo son. Y es cierto, ha habido problemas con Rusia, ha habido problemas con Turquía, que ganó, y un certamen fue en Estambul. Uno Sí, que recuerdo, precisamente, que cuando terminó toda la etapa de canciones y estaban en el intermedio porque si iban a votar o no votar, alguien desde el escenario, una de las presentadoras, dijo: Europa, escucha, aquí está la Turquía europea, la que quiere integrarse en la Unión. Vale, fantástico. Al de 4 días llega Erdogan, al de 4 días proponen otra vez que las mujeres vayan vestidas así sí, todo completamente, valores ultraconservadores. Vale, ahí está la Turquía europea. Fantástico. bueno, que es verdad que Turquía también es un país tan paradójico como la propia Eurovisión, ¿no? Es decir, que seguramente es verdad, esa presentadora que decía, escuchad, esto es la Turquía europea, tenía razón. El problema es que la Turquía no europea es más grande, ¿sabes? O sea, es, porque es un país paradójico. Si tú vas ahora a Estambul, vas a ver a las del velo y vas a ver a la de la minifalda. O sea, es un país, de nuevo, un país paradójico, ¿no? Muy eurovisivo. Sí, si vas a Ankara, ya la diferencia es un poco menos, es un poco ya más homogéneo. Es más homogéneo hacia Europa, pero si te metes En hacia el Ankara. interior, por Anatolia, pues te encuentras un país mucho más turco, ¿no? Menos europeo. Sí. Al final es difícil hacer la selección. Mm. El Festival de San Remo, o sea, estos de Benidorm quieren iniciar una senda. Suecia parece que es una máquina y es capaz de hacer una selección maravillosa. Cada país, Me lo bueno, en dices. cada país la televisión que organiza, porque ciertamente es la televisión la que organiza y si en un momento dado hubo un debate curioso, porque había la idea de que esto no rinde beneficios en lo de emitir la gala de Eurovisión en televisión española. Y alguno dijo, oye, si no la quieres, ya me la llevo yo, ¿eh? Antena 3, Telecinco. Mm. Lo cual es curioso, porque eso significaría que quien nominaría en teoría para Eurovisión, evidentemente sería quien lleva la gala, porque Claro. eso también fue un problema un año, que hubo un lío con el tema de la semifinal. Antes no había semifinales, hubo un momento en el que metieron y Televisión Española no la puso donde tocaba y hubo un lío ahí, Problemillas, porque es verdad. esas cosas suceden. Sí, sí, y además también, bueno, de todas formas también todos estos pequeños, los eurodramas son también parte del festival, ¿no? Todos los años acaba habiendo algún tipo de problema, pues bueno, de los últimos de este año hemos hablado ya de varios, ¿no?
pero todos esos problemitas que... Porque claro, con el tema de la selección de las canciones que hace cada televisión, sí que es verdad que yo, por ejemplo, de cara al tema del Benidorm Fest, por ejemplo, ¿no? O ahora que también este año acaba de anunciar Israel que va a hacer el sistema de festival previo a Eurovisión, ¿no? Claro, ahí hay un tema muy importante, que yo creo que a veces hay países o discursos que no se han dado cuenta. Y es el mundo de los eurofans, donde hay algunos moderados, como es mi caso, pero hay gente obsesiva, hay gente que ya está estudiando quién puede ir por qué país el año que viene. Yo tengo gente de esta en mis redes y alucino a veces, ¿no? Porque parece que su único interés en el mundo es Eurovisión y te podrían hacer... Entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, cuando España ha estado en esa época del hoyo duro, ¿no? Presentaba canciones muy flojas porque era un poco como, bueno, si da igual, se votan entre ellos. No, no se votan entre ellos, votan las canciones que conocen. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con el Melody Festival en sueco? Que tenía a la mitad de los fans de Eurovisión de Europa y de fuera de Europa pendientes de quién ganaba el Melody Festival. Con lo cual, cuando llegaba Eurovisión, había votantes, porque es la gente más implicada con el festival, ojo, son los que luego llaman, ¿no? Había gente en Inglaterra, en Francia, en Ucrania, que se sabía de memoria la canción sueca. Y sin embargo la española la conocían solo desde hacía 2 días. Con lo cual, es verdad, en una sucesión de 24 o 26 números en la final, ¿no? Dependiendo un poco de los años, hasta 30, tú tiendes a votar a esa canción que te ha enganchado. ¿Ves? Y esas son las canciones que se han presentado antes a la competición. O sea, las que llevas oyendo ya 4 meses cuando llega el festival. Te las sabes ya, has pulido, has comparado, has hecho tops, has ido haciendo tus clasificaciones, has discutido con los amigos, como las discusiones con los amigos son muy divertidas, te has convertido en fanático de una, porque cada vez que alguien te dice, pues a mí no me gusta tanto la canción de Polonia, tú apareces indignado diciendo, estás loco, ¿no? No la de este año, que era un horror, pero bueno. Sí, a veces parecía la idea de que Radio Televisión Española, en un cuarto oscuro, elegía prácticamente en secreto quién va a ir a Eurovisión y prácticamente que lo único que hacía falta era regar de dinero las radios del resto de países de Eurovisión para que ponga la dichosa canción que hemos elegido, que Sí, bueno, es una vergüenza, pero tenemos que llevar alguna, y bueno, pues que la pongan a tal hora y bueno, pagando truco aquí dinero y ya está. solo Y la la ponían en gente ya España. la va a conocer y ya está. Sí, sí, pero solo la ponían en España. Es decir, era algo tan grotesco como que la campaña para promocionar la canción española se hacía en el único país que no la podía votar. Nosotros no podemos votar por España. Es decir, ¿qué sentido tiene que tú consigas que la canción que presenta España, que Radio Televisión Española a Eurovisión, sea archiconocida en España si nosotros no podemos votarla? Claro, ¿qué pasa con otros países que se empiezan a celebrar fiestas de Eurovisión? Si tú has ido rápido, tu clasificado a Eurovisión va a acabar siendo artista invitado en la gala del Festival da Canção de Portugal o del Melody Festival en sueco o de San Remo. Es decir, en cuando los países que vienen detrás están haciendo su selección, además de su selección que genera expectativa en su país, van a ver a tu cantante. Es decir, ya van a tener esa reacción de, y la canción española me ha gustado. Pero para eso la canción española tiene que estar en Portugal, en Holanda, en Italia y en Suecia. Y si no está ahí y no la conocen, pues no vale para nada. Salvando las distancias y siendo un poco hereje, sería como en las primarias de Estados Unidos que Iowa, por ejemplo, marca tendencia al ser uno de los primeros estados que hace las primarias. Efectivamente. O sea, es decir, Iowa está especializada en cargarse candidatos. Y Y en aquí lanzar en candidatos. Eurovisión tendríamos que quien elige primero al artista y la canción ganaría puntos a la hora de socializar la canción. Lo hace razonablemente bien también. O sea, es decir, Hombre, sí, claro, también. no basta con ser el primero. Luego hay que hacer todas las campañas de publicidad y luego además que la canción sea razonable para gustar, para tener un poco de feeling, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo así. Y poco a poco hay países que se dan cuenta. Es decir, este año Israel, que seguía haciendo selección
de una forma más interna, más televisiva, más quizá en un programa una vez, quizá tal, quizá con un grupo de supuestos expertos, ¿no? Se ha dado cuenta, este año Israel suele pasar a la final y este año se ha quedado fuera de la final. Y eso es, de nuevo, eurodrama, para un país que no está acostumbrado a no estar en la final. ¿Qué ocurre con el eurodrama? Me imagino que había pasado también, lo que pasa es que estos hacen bien la selección, con Dinamarca, por ejemplo, es otro país no acostumbrado a no estar en la final, y este año, con una canción que a mí me gustaba bastante, pero se quedó fuera, de Ready, de Show, ¿no? Y entonces, claro, el drama que se monta en televisión, en la radio televisión israelí, tenemos que hacer otra cosa. Vamos a hacer el modelo de un festival. Lo haremos a la israelí y lo haremos de la forma que quieran, pero vamos a hacer un festival. En el fondo es lo mismo que pasó en Radio Televisión Española después de la catástrofe de Blas Cantó, que era catástrofe tras catástrofe, tras catástrofe, tras catástrofe, tras catástrofe. Eran demasiadas ya seguidas y llegó un momento en que era un clamor el que España no podía seguir haciendo el ridículo en Eurovisión. Y entonces, si iba a seguir sin tomarse en serio el festival, lo mejor que podías hacer era ahorrarte el dinero que costaba. Como hizo Italia. Italia una temporada decidió que no le interesaba aquello. Pero cuando volvió quedando en el top 10 todos los años menos uno, desde que volvió. Sí, pero es eso, hay un riesgo. El riesgo está que, de alguna manera, otra televisión sea la que coja el relevo de nominar, y puede ser una televisión privada o puede ser una televisión autonómica, lo cual evidentemente políticamente sería un tema delicado para algunos, y evidentemente por esa razón jamás han tenido en el fondo la idea de soltar el festival, porque más vale tenerlo sojuzgado y hacer el ridículo que sea el enemigo. Sí, y al fin y al cabo, pues España no ha tenido ese eurodrama. Ese eurodrama porque como es uno de los Big Four y ahora Big Five, va directamente a la final, con lo cual nunca se va a quedar en las semifinales. Sí, pero tiene otro perfil de eurodrama que ha sido común con el Reino Unido y un poquito menos con Alemania. Y es el de somos el Big Five, somos los países que se supone que tenemos una situación privilegiada en Eurovisión porque vamos directamente a la final, y como no nos lo tomamos en serio, por eso digo que solo en parte Alemania, porque Alemania tradicionalmente se ha tomado Eurovisión un poco más en serio que algunos años del Reino Unido y de España, ¿no? Pero era, compito con cosas que no hubieran pasado el corte mínimo de la semifinal y el resto de los países se enfadaron mucho, ¿no? Y entonces no nos vota nadie. Y entonces el drama se ponía en que, por ejemplo, esto en Inglaterra, en Reino Unido, hace 4 o 5 años, quizá un poquito más, fue un auténtico debate social en medios de comunicación, ¿no? Cómo, después de haber sido uno de los grandes ganadores, de tener casi asegurado el segundo puesto durante muchos años, ¿no? Cuando no ganaba era segundo o tercero, de pronto el Reino Unido compite con España por cerrar la tabla, con ceros, unos y doses después de las votaciones de todos los países, ¿no? Y claro, ahí había una tendencia que era la de decir, como en la barraca de Clasco Ibáñez, no nos quieren Batiste, no nos quieren. Pero había otra tendencia que es que ustedes, BBC, lo están haciendo mal. No se toman en serio esto, y como no se lo toman en serio, no nos toman en serio los demás países y no nos votan. Claro, es verdad, por ejemplo, que durante un cierto tiempo, cuando cada país tenía que cantar en su idioma, ahora esto evidentemente ha cambiado algo, pero hubo una temporada y claro, Irlanda y el Reino Unido salían con ventaja, porque el mundo del rock y el del pop generales que se escuchaban en todo el mundo eran música en inglés, ¿no? Es decir, un votante de Eurovisión, un espectador español, estaba acostumbrado a escuchar música en español y música en inglés. Tal vez algo en francés, tal vez algo en italiano. Pero la música en inglés le sonaba mejor que la música en estonio. De tal manera que Estonia salía con una mochila muy cargada. Es cómo consigo que la gente se enamore de mi canción a pesar de que ella cante en una jerga extrañísima, ¿no? Entonces, cuando se permitió cantar en una lengua que no fuera la oficial de la televisión,
Claro, prácticamente todo Eurovisión se convertía en un escenario inglés, menos algunos resistentes, ¿no? Italia cantaba en italiano siempre, España cantaba siempre en español, en castellano, porque incluso todavía seguimos teniendo ese problema de no haber sido capaces de llevar nunca una canción en otra de las Sí. lenguas oficiales. Y en Pues, parte este año el escándalo con Tausu sí. Vegas, yo creo que guarda relación con eso, ¿no? Con la obsesión de Televisión Española por no llevar una canción que no sea en castellano. Lo cual es curioso porque los franceses, que son más jacobinos en teoría, han ido Han con presentado Bretón. Corso y han presentado Bretón. Mm. Este año fueron con Bretón y de hecho este año ha sido el único año de la historia de Eurovisión en que ninguna canción ha sonado en francés. Como curiosidad. Sí. Porque, claro, porque, a ver, hay otros países que habitualmente usan el francés, por ejemplo, Bélgica alterna, tienen su mundo, y entonces su mundo obliga a alternar un año francés, otro flamenco. Este año tocó flamenco. Suiza hace lo mismo, toca un año italiano, un año alemán, un año francés, pero muchos años cantan en alemán, perdón, en inglés. Y este año han cantado en inglés. No sé cuál de las televisiones es la que lo organizó, pero han cantado en inglés. Luxemburgo hace mucho tiempo que no participa, Mónaco también. Alguna vez hay algún país de otro contexto que ha cantado en francés, ¿no? Por ejemplo, Luan DC, que fue una canción muy mona y muy hippie, que presentó a Austria en el 17, ¿no? Cantaban en francés, como sorpresa, ¿no? Pero y Francia, que normalmente canta en francés, claro. Este año ha sido el único año de la historia de Eurovisión en el que nadie ha cantado en francés. Y precisamente hay una curiosidad porque parece que hay una derivada del Fest 22 Fest y es que quieren que o haya dos escalones o que directamente haya una participación de las televisiones autonómicas para presentar una candidatura para ese Benidorm Fest y a partir de ahí pues poder hacer la selección, lo cual resultará curioso porque tiene sus minas, tiene sus potenciales minas si se Pero lleva adelante, pero si se lleva bien sí, puede bueno, ser más que de algo las televisiones bonito. autonómicas o de las delegaciones de televisión autonómicas, porque no todas las comunidades tienen televisión autonómica. Y eso ya sería un problema, ¿eh? Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia, Extremadura, no tienen televisiones públicas. La Rioja creo que tampoco, Navarra creo que Lo cual, tampoco. no es necesario que sea una televisión pública. Pero tampoco tenemos televisión. Bueno, pero claro, hubo una temporada que había Navarra, por unas ejemplo, televisiones. sí tiene televisión privada. Ya, pero en los casos que te he dicho tampoco hay televisiones privadas. Si hay televisiones privadas son cosas muy, 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 muy minoritarias, muy ínfimas y a día de hoy digitales, ¿no? Otra cosa es que inviten a las comunidades autónomas a que de forma oficial y probablemente a través del ente organicen su selección, ¿no? Por autonomías. Eso podría ser. Yo no sé si lo veo. Y sin embargo, por ejemplo, sí me parecería bonito que la votación perdiera peso. Ese juzgado profesional que estaba evidentemente este año tan sesgado, ¿no? Y que a lo mejor ganara un poquito de peso y que para tenernos un poco más entretenidos en el Benidorm Fest se votara a la europea, ¿no? Que cada comunidad autónoma tuviera su jurado y su votación y diera sus puntos, ¿no? Eso seguro que generaría salsilla. Por eso, es decir, a mí me parece mucho más bonito, ¿no? Vamos a seguir el modelo de Eurovisión. Y el jurado, estos son los votos del jurado cántabro. Sí, Santander Colin. Santander Colin, exacto. Y entonces de repente, hola Benidorm, Sí, gracias por el magnífico sale espectáculo. David Bustamante a dar los puntos de Cantabria. Here are the results of the Cantabrian jury. Islas Canarias, 1 point. Sí, puede estar bien. Pero bonito. Y nosotros podemos tener, por ejemplo, cada uno de nuestros presentadores, ¿no? En el País Vasco estar, por supuesto, a Nigel Tiburu. Al fin y al cabo, ha habido una evolución en el tema de las votaciones y todo esto. Al principio era jurado, puro y Sí. duro, Luego un luego, televoto puro y duro. y ahora una especie de mix en el que primero te presentan el voto jurado y después, sorpresa, con el voto popular. Sí, en el caso de Benidorm Fest, además, el famoso voto demoscópico. Que había un tercer jurado
no sé cómo lo organizaron la votación, pero habían seleccionado una especie de reproducción en jurado de lo que era la sociedad española, ¿no? Es decir, vamos a tener tanta gente mayor de 60, tanta gente menor de 25, tantos hombres, tantas mujeres, tanta gente con título universitario como tanta gente con estudios primarios, tal, y tal. El problema también es cuando descompensas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pasó en el Benidorm Fest era que el jurado era muy pequeño y evidentemente, yo lo sigo pensando, muy sesgado en su percepción o con una favorita demasiado clara y demasiado influida, ¿no? Pero claro, el problema era que una vez que el jurado experto daba sus votaciones, el otro 50% daban un 25% el demoscopio y otro 25% el televoto. De tal manera que era casi imposible modificar el voto del jurado. Sí que es verdad que si hubiéramos sabido lo que iba a haber pasado y el maltrato que iba a haber dado el jurado experto a Tansugueiras, ¿no? Pues a lo mejor todos los que pensábamos que nuestra primera opción era Tansugueiras y nuestra segunda Rigoberta Bandini, en vez de llamar para votar por Tansugueiras, todos hubiéramos llamado para votar por Rigoberta Bandini. Y entonces, a pesar del voto experto, Rigoberta Bandini hubiera ganado, se hubiera quedado a la primera en el voto popular. Pero en el voto popular y en el demoscópico quedó primera Tansugueiras. O sea, él quedó bastante arriba, con lo cual no perdía en relación tal. Y, claro, el jurado experto había dado una votación muy alta a Chanel, regular a Rigoberta Bandini, y había dejado a Tansugueiras en el fondo, como por detrás incluso de Shane. Y dices, mira, puede no haberos gustado, pero chico, no sé. Que la habéis puesto por detrás de los rellenos. Sí, es algo que no se entiende, pero estas elecciones curiosas han pasado en Siempre, este sí. formato y con otros, gente que se cabrea, que se encara con el público, que dice cosas, bueno, eso ha A habido veces varias. cosas inexplicables, de repente dices, yo por ejemplo, cosas como este año en el que de pronto España vota a Azerbaiyán. Azerbaiyán. Fuimos los únicos 12 de Azerbaiyán, por cierto, es decir, haremos un voto como rarísimo. Sí, Hay quien sospecha que dice que estamos pidiendo de votar a los favoritos. O sea, que no hemos querido votar a aquellos que podían disputar a Chanel el podio. Y eso sería un es, voto táctico. sí, pero eso es feo. O sea, esa sensación de que España no quería dar votos ni a Ucrania, ni a Reino Unido, ni a ninguno de los, ni a Italia, ni a los que estaban muy arriba, ¿sabes? Queda feo. ¿Estáis votando de verdad o estáis haciendo una operación? ¿O estáis entrenando para quedaros vosotros con el festival? Sí, recuerdo aquel locutor que retransmitía Eurovisión, que cuando llegaba la hora de votación avisaba, bueno, pues ahora este le va a dar el 12 a este y bueno, este al otro y no más allá. Era un juego bastante curioso. Uribarri ha hecho mucho daño Sí. a Eurovisión en España, porque dejó esa sensación famosa del se votan entre ellos, ¿no? Entonces, Sí, él hacía un juego son muy las dos caras de peculiar. la moneda. La cara ¿Perdón? de son las dos caras de la moneda. La Sí, que puede entender alguien de, bueno, pues al fin y al cabo, por esa historia de que conoce la canción, la cercanía, claro. la cercanía en el sentido positivo, de que Sí, de los tienen artistas relaciones, estonios son populares en Letonia. sí, tienen relaciones familiares, tienen Claro, cercanía y evidentemente pues no se van a pasar, tonos no, parecidos, sí, no solo, estilos, tradiciones y musicales parecidas. evidentemente con estas cosas que tenemos por aquí, hombre, pues no se van a pasar solamente lo que ha dicho el primer ministro de Estonia, también se pasan los resultados deportivos y las canciones que están de moda. Y evidentemente, pues en Estonia escuchan las Claro, canciones de Letonia y de Finlandia y así, pues evidentemente, pues se van generando cercanías a la hora de, oye, vas a votar a esta, ¿no? Hombre, es la que está bien y además mi claro, primo me lo ha dicho. y hasta puedes intuir algo, porque por ejemplo, cuando en Radio Televisión Noruega invitan a los representantes de Suecia o de Dinamarca,
de alguna manera están también explicando a sus telespectadores que mola la canción de Dinamarca y no tiene tanto interés la de Bosnia, Pero ¿sabes? sí, pero sí tiene ese reverso tenebroso de José Luis Uribarri con los pobres de espíritu que escuchan eso y dicen, va, esto No está merece la pena. comprado, está comprado. España no gana porque no nos quieren, ¿no? Y no es verdad. Yo, por ejemplo, recuerdo una discusión en este torneo cuando ganó Salvador Sobral, precisamente, alguien dice, yo es que Eurovisión no lo veo, porque como ya se sabe quién va a ganar, porque es que te votan los vecinos y los amigos, y en los vecinos dije yo, claro, porque Portugal, que ha conseguido hasta este momento la puntuación más alta de la historia de Eurovisión con Armar Pelos Dois, es un país lleno de vecinos. Claro, Sí. todo el mundo sabe que Suecia dio los 12 a Portugal porque tienen frontera entre Malmö y Coimbra. Mm. ¿No? Es algo ridículo por sí mismo, ¿no? Tan ridículo como que hay un mercado de apuestas para ver quién gana Eurovisión. Y si tú sabes quién va a Claro, ganar Eurovisión, eres tonto del culo si no haces claro. una apuesta con, venga, 100.000 euros. Bueno, Como pero lo fíjate, sabes, la trampa de Uribarri era tal que de repente decía, ¿veis? Ya lo decía yo. Y de repente es que a lo mejor Finlandia ha dado a Suecia un punto. Mire usted, dar un punto en Eurovisión se parece mucho a dar un cero. O sea, es verdad que hay 12 cantados. Chipre da los 12 a Grecia y Grecia da los 12 a Chipre. Muy pocas veces no ha pasado eso. Pero bueno, ya está. Chipre y Grecia son misma cultura, primos hermanos, cantan lo mismo y se gustan. Bueno, pero a veces Grecia nos ha dado los 12 a España, ¿eh? Incluso en nuestros años malos. Y sí. luego, por ejemplo, eso, este año, España por primera vez en mucho tiempo compite de verdad y esos países que no nos votaban nunca, nos han votado todos. Esos de, ¿cómo nos va a votar Georgia? Sí nos ha votado Georgia. ¿Cómo nos va a haber votado Croacia? No, Croacia no nos vota Croacia. Sin embargo, por ejemplo, hemos tenido un país que nos vota con frecuencia, que este año no nos ha dado ningún voto. Italia. Tampoco nosotros a ellos. Hay cosas curiosas. Y se ha enfadado Portugal, porque Portugal nos dio los 12, pero nosotros no hemos dado nada a Portugal, con una buena canción. Y con una canción que quedó en un resultado razonable, es decir, que donde podíamos haber quedado bien con un 6 puntos a Portugal, con un 5 puntos a Portugal, hemos enfadado a nuestro mejor vecino. Ya. Sí, es estas cosas que tienen a veces una explicación absurda y estúpida. Ah, Grecia vota a España por Sofía. Vale, fantástico. Una ciudadana de Grecia es la que origina que haya votos Una por... ciudadana a la que expulsaron de Grecia. Sí. Sí, O a explicación. posteriori. Es que lo de Italia y España, los no votos, evidentemente, es por la crisis de Argelia. Dices, oh, fantástico. No, La justo, gente... justo. O sea, seguro que los jurados estaban pensando en la crisis de Argelia. Sí. Y claro, luego, sin embargo, con estos discursos se olvida lo fundamental, que los Balcanes tienen estilos musicales de Bosnia a Montenegro o a Macedonia o a Serbia similares, que les gusta el mismo tipo de música, que hablan idiomas muy similares, que han sido el mismo país durante mucho tiempo y que una vez que se han quitado ciertos follones del medio, pues a la gente de Montenegro le gustan los cantantes serbios. Claro, de forma habitual. Sí, No porque, garantiza los 12, pero garantiza que den algún voto. porque salvo en ese periodo de guerra, Mm. antes Y aún en ese, se y escuchaban aún en las ese, canciones de los otros. claro, pero aún en ese periodo de guerra fue habitual que Bosnia votara a Serbia y Serbia a Bosnia. No me preguntes por qué. Mm. Pero Porque es hemos eso, crecido, se como decir, conocían a los cantantes, se conocían las canciones. el idioma. Cantaban en el mismo idioma. Por lo tanto, las votaciones, evidentemente, no son algo extraordinario. Al fin y al cabo, tienen una serie de justificaciones. Además, hay un tema muy importante con las votaciones que me parece fundamental y que es lo que deberíamos entender, ¿no? Es decir, cuando en un país me da igual el jurado popular, o sea, el televoto o el jurado experto, ¿no? Porque de repente decían, no, el jurado experto está controlado, luego que venga el popular. Y resulta que el popular no cambiaba nada. Seguían siendo las mismas dinámicas de voto. Parecidas, a lo mejor no idénticas, el 6 no se le daba al mismo país,
pero el 12 le daban igual, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es fundamental es que los años que ha habido una canción muy potente, una favorita muy clara, una canción muy fuerte, por ejemplo, Amar pelos dois, todos los países se han volcado con Portugal. Todos no, a lo mejor, pero la mayoría se han volcado con Portugal. Y como suele decir también otro amigo mío, Eurovisión se resuelve en los 10, no en los 12. Ya. Los 12 son más políticos. Pero si le das 10 puntos a un país y 10, 10, 10, 10, 10, acaba muy arriba en la tabla o arriba del todo, ¿eh? Y entonces, claro, de repente cuando una canción es potente, la votan todos. O muchos países, la mayoría de los países. Cuando no hay un candidato tan claro, cuando no hay una canción tan fuerte, ya ha habido ediciones sin canción fuerte, entonces Letonia vota a Lituania. Total, no nos gusta ninguna, votamos a los vecinos. Sí, es como en el Tour, que son 21 jornadas y no tienes por qué ganar 10 etapas. Puedes ganar 2 y acabar ganando el Tour. Siempre que Exacto. quedes bien clasificado en las diferentes etapas. Sí, y por eso es tan importante eso, el estar... Hombre, tener algún 12 siempre se agradece, ¿no? Pero de repente el que vengan los países que normalmente no votan a España, por ejemplo, y te digan tienes 8 puntos o 10 puntos, es, ups, estamos bien, estamos bien. Le hemos gustado a Noruega. Es raro que le Sí, guste. pero para eso tiene que socializarse la canción, que la conozcan y Y la canción de... tiene un cierto enganche de calidad. Y mira que no soy yo chanelero, pero este año, pues es verdad, cumplía algunos elementos que permitían verla como una canción fuerte en el festival. Sí, conozco a alguien que dijo que Chanel era como J-Lo, pero 20 años tarde, pero bueno, al fin y al cabo hay que reconocer que cada cual hace lo que puede con lo que tiene a manos y ha hecho un buen papel y eso Ha está, hecho un está buen bien. papel, es una... Bueno, a mí, digamos, yo no tengo ninguna crítica hacia Chanel. Me parece una trabajadora, una profesional, como la copa de un pino. A mí no me gusta su canción, porque no me gusta ese estilo de música. Y me parece que era una propuesta fría. A mí me parece que Chanel viene del mundo del musical, que es un mundo con gente muy currante y que tiene que estarse peleando todos los días, ¿no? Y que aquí ha tenido una oportunidad de pegar un salto hacia arriba y la ha aprovechado trabajando como una descosida. O sea, yo olé, 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 olé. Pero es verdad que es una canción que viene de una factoría multinacional, de la factoría Miami, de sacar un éxito de reggaetón, música latina a la americana, ¿qué tal? Y efectivamente con la misma multinacional que tiene detrás de G-Lo o algunas otras cantantes similares, ¿no? Entonces, bueno, a la Warner Chanel le supone un chanelazo, efectivamente, sí que hay un chanelazo, le supone muchos ingresos, le supondrá muchas ventas de disco, les pondrá muchos conciertos y no sabemos muy bien qué va a venir después. Porque ya te digo que a mí me sigue pareciendo que a mí personalmente me deja un poquito fuera. Y eso ya no es solo que no te guste el estilo. Es decir, a mí no me interesa gran cosa, musicalmente hablando, lo que ha presentado Moldavia. Me lo he pasado bomba con la actuación de Moldavia. Claro, quedaron los quintos, o los sextos. Eran muy buenos intérpretes. Había un carisma, una gracia. Entonces, un año muy, muy soso, muy de baladas, te encuentras con unos chiflaos que vienen de un país que se llama Moldavia, que te están hablando de que quieren ir en tren de Chisinau a Bucarest. Y que, Lo cual es curioso porque me recordó a los Carabelas. claro, pero nos divierten mucho. Y como nos divierten mucho, les votamos. Es decir, eso es tener carisma artístico. O, por ejemplo, antes hemos mencionado por otras Sí, razones a al rumano, España, ¿no? España nunca se le Claro, ocurrió llevar a los Carabelas a Eurovisión, menos, evidentemente. menos mal, hubiéramos sido capaces. Hombre, es que tiene una canción que precisamente tiene un parecido con la de Sí, sí, Moldavia. un paseo por el Sardinero. No, que va en tren por toda Cantabria. Sí, sí, sí. También puede ser el paseo por el Sardinero. Sí, efectivamente. Pero, bueno, por ejemplo, decía, carisma es algo que es casi perverso. Por ejemplo, este año ha habido una canción tóxica. Yo tengo cantidad de amigos y yo me cuento en el mismo grupo que sobre el papel te diría que no me gustaba la canción de Rumanía. Pero yo te digo ahora, hola mi bebé y te acabo de matar. Tu cabeza va a estar cantando hola mi bebé 3 días seguidos. Es una canción pegadiza,
Un tío que lo ha hecho de forma carismática y tú le dices a alguien, hola mi bebé, y el tío se va para su trabajo diciendo, hola mi bebé, hola mi bebé. Es decir, tiene algo que para una verbena o para una discoteca funciona. ¿Sabes? Pero hay otras canciones que no tienen ese tipo de enganche. Ni siquiera por la parte malvada. Ya. Estoy recordando que tengo que mandar ahora un WhatsApp a un amigo para decirle, hace mucho que no te digo una cosa, José Luis. Hola mi bebé. Porque sé que inmediatamente me va a decir, hijo de puta. Porque eso le va a obligar a estar todo el fin de semana cantando a Rumanía. Vale, pues estupendo. Lo cual significa que el año que viene pues tenemos dos retos. Uno principal, que es a ver qué hace España, porque tendrá que enviar a alguien. A ver cómo lo eliges en el Benidorm Fest. A ver. Y Habrá que intentar segundo, hacerlo bien para sí, tener, que este año hemos tenido una buena historia. No volver a ir al cero, ¿no? es el mejor resultado desde De- 1995, desde aquella última oportunidad con el... Estaba con esa idea del año 2000 porque a partir de 2000 entraron otros países y aquel reparto de voto que había, evidentemente con nuevos votantes, parecía, y durante algunos años fue una idea que estuvo ahí, de sí, que en la sí, que de victoria, repente Eurovisión se había ido al este. sí, que la victoria de Dinamarca era irrepetible, Azerbaiyán. que no era posible que alguna Sí. canción como la que Dinamarca ganó en el 2000, Mm, en el siglo XXI, ni un país occidental, ni sí. ese tipo de canción podía ganar. Y sin embargo, por ejemplo, es tan curioso como que la canción que te dije antes de Armenia, que a mí me ha parecido este año una monada, la canción de Armenia sería muy del estilo de la de Dinamarca 2000. Sí, sorpresas Guitarra, que te da el un concurso. ritmo muy americano. Y por el otro lado es que Ucrania ganó. Y en teoría tiene que organizar el certamen. Ya está decidido que va a ser en Glasgow. Ya está decidido que va a ser en Glasgow. Lo han anunciado ayer. Interesante. Estaba desactualizado. ¿Sí? Y es gracioso porque antes de la celebración del festival, entre mis fuentes y mis redes, alguien había dicho, es más que probable que gane Ucrania, y si gana Ucrania, el festival se va a celebrar en el Reino Unido. Lo cual es curioso porque ahí tenemos uno de los conflictos de este certamen donde ha habido entre 3 y 6 países en el que ha sido favorecido el voto al Reino Unido. Sí, Porque sin eso la número 2 habría sido... ¿Saber? España. Pero el ser el número 2 no hubiera garantizado que el festival fuera ahí. Es decir, a mí lo que me llegó es que ya había firmado una especie de precontrato desde hace tiempo de si un país ganador no puede celebrar el festival por la razón que sea, el festival sería en Inglaterra. O sea que si se hubiera dado que el había caso... Si yo, se la hubiera, primera vez que alguien no puede hacer un festival, va para Inglaterra. es decir, que no es que haya quedado segundo y corralista, sino que, aunque el Reino Unido en esta se hubiera dado la circunstancia de que España hubiera quedado segunda y el Reino Unido la última, habría ido a Glasgow. A mí la información que me llegó iba más en esa dirección. Pero a lo mejor también es verdad que a lo mejor por eso también, desde la Unión Europea de Radiodifusión, ha habido mucha patada para arriba para la canción del Reino Unido. Que no estaba mal. Pero yo no sé si era la segunda, ¿eh? Sí, al ver el festival, digamos que al ver la de Suecia, precisamente, yo dije, esta acaba tercera. Y es curioso porque en el voto del jurado acabó Pero, tercera. y además es muy razonable ese valente, ¿eh? Porque prácticamente por el mero hecho de ser la canción de los dueños de Eurovisión, es casi imposible que quede por debajo de la quinta o de la sexta. O sea, Suecia empieza a contar a partir de ahí. Los dueños de Eurovisión, ¿no? Sí. Como contaba antes. Pero sí ha sido eso curioso de que parecía que querían poner al Reino Unido segundo y bueno, pues ahí ha competido por 6 puntos, solo 6 puntos. Sí. España tercera
es un buen puesto para lo que ha sido el histórico. Entonces, a ver en Glasgow, a ver si es posible estar en el podio, siempre que haya una buena respuesta de la propuesta. También es verdad que, oye, que esto pasa como cuando a veces dices, no, jo, es que hemos ido a los Juegos Olímpicos y mira qué pena, no ganó. Pero es muy bueno. Y dices, ya es muy bueno, pero los demás que están en los Juegos Olímpicos también. Sí, también compiten. En la final hay 24 países compitiendo y quieren ganar. Es decir, que tú a lo mejor haces todo el trabajo muy bien y de repente tu canción no funciona. O funcionan más otras. Mira, a mí, por ejemplo, este año me ha dado mucha rabia pena, así como palabra compuesta, el puesto de Alemania. A mí Alemania me gustaba, me parece una canción sólida, bien hecha, con un chaval con potencia como intérprete, y encontrártela a la última con 2 puntos me parece absolutamente fuera de lugar cuando canciones mucho más mediocres han estado por encima, ¿no? O Francia, a mí Francia me gustaba mucho y también estaba en el furgón de cola de una forma exagerada, ¿no? Es ¿por qué nadie vota a Francia? Sí, parece que juegan muchos factores, entre ellos lo del Big Five, esto de que como lo tienen asegurado, pues casi como que hay que ser muy fan de la canción de Francia para votar a Francia. Pero sin embargo, este año, por ejemplo, entre los 10 primeros había 3 Big Five, que también es algo novedoso. Con esa especie de prevención que tienen los demás contra los Big Five, en el top 10 están Italia, España y el Reino Unido. Y Italia lleva muchos años haciendo top 10 casi siempre, un par de excepciones, desde su regreso a Eurovisión. Incluso ha habido algún año que sonaba muy fuerte para ganar antes de Chitiewoni, ¿no? Por ejemplo, recordemos ay, por Dios, ¿cómo se llamaba este hombre? Que canta... que fue el año que ganó Sobral, presentaba a Italia a una canción que estuvo durante muchísimo tiempo como favorita en las encuestas, que hablaba del mundo moderno, de cómo se estaba yendo. Me da mucha rabia, pero bueno. No Vale. caigo. La canción de Italia del año de. Ya te lo miro ahora en San Google. Francesco, iba a decir ahora Tristano, no, ni Battiato. Francesco. Estas cosas que te pones a hablar sin saber y de repente te da muchísima rabia no decir lo que ibas a decir y el Google nos mata. Sí, a veces ayuda y a veces es malvado. Sí. Francisco Gavani, Occidentalis Karma. No sé si la recuerdas. Pues en este momento no, pero... Serio dovere essere il dopo amletico, contemporaneo como l'uomo del neolitico, la inteligencia de Modé. Sí. Revoluzione in karma, occidentalis karma, la cigna nuda balam. Bueno, te acabo de destrozar la grabación. Va a cambiar toda la semana que viene. No creo que haya saltado el copyright. No ha dado tiempo. Es más, probablemente los medidores de notas no se han dado cuenta de lo que estaba cantando. No afinar tiene esas ventajas. Así pues, bueno, pues creo que ha estado interesante revisar Eurovisión, un fenómeno que ha gustado mucho en Australia, que gustó en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, parece que van a hacer su propio invento. No sé si entre los estados. Sí, ya lo han hecho. Lo han estado haciendo más o menos a la vez que Eurovisión aquí. Creo que ya han tenido. ¿Ganó Michigan? Sí. Lo han hecho de estados, sí. Competición entre estados. A ver si arraiga, porque lo importante no es hacerlo una vez, sino hacerlo pues 60 veces, 70, como Eurovisión. Sí. Y se han presentado cantantes muy importantes, que en principio salía con fuerza.
porque se intentó una OTI, pero al fin y al cabo eso acabó en fracaso y en disolución y en derribo. Gracias, gracias a la Virgen de Luján, por favor. Lo de la OTI era maravilloso, es decir, aquellas canciones que dan todas, hermano latinoamericano, dame tu mano, Oh, sí. eran todas iguales, así en ese mismo tono, y Francisco es el máximo ganador de la OTI. con permiso de María Hostiz, Sí. que a veces, algunas veces, el cantor tiene razón. Ahora quieren hacer una Eurovisión ibérica, iberoamericana. Yo no lo veo porque a veces se olvida que ellos también tienen que tener la sensibilidad para el producto. Claro. No puedes llevar un producto desde el ámbito de la radio y televisión española para decirles, hermanos, aquí tenemos el producto de tu pita y va a ser lo que vas a querer, lo que estabas buscando. Y Y además hombre, también hay una cosa muy importante con todas estas cosas y es lo mucho cansa. Es decir, a mí me gusta mucho Eurovisión, pero no estoy dispuesto a estar viendo Eurovisión en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio y tal, ¿no? Yo tengo amigos que se han puesto a seguir la Eurovisión americana, pero yo no. O sea, yo quiero ver Eurovisión y me divierte y lo disfruto mucho y lo vivo mucho, pero no quiero que se termine Eurovisión y empezar con la Eurovisión iberoamericana y después con la de Estados Unidos y después con una Eurovisión intercomunidades autónomas y después con la Eurovisión intermunicipal de Cantabria. No, 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 por favor, no. No necesito saber a quién presenta Tresviso como candidato a Eurocantabria. hombre, eso resultaría curioso. A ver qué. A ver, habrá Ravel este año, ¿no? Sí, ¿Ves? sí. El año pasado se oyó mucha pandereta. Este año toca Dulzaina. ¿Revilla irá este año a competir por poblaciones o lo dejará para el año que viene? Yo creo que competiría todos los años. Por poblaciones. Pero bueno, Pues creo que podemos ir haciendo un resumen y cierre a este bonito conversatorio sobre Eurovisión que gusta, pero una vez al año. una vez al año, efectivamente. Yo creo que es la dosis perfecta. Es un evento en el que te pones delante de la televisión, disfrutas muchísimo, pero es como Si otras cosas, quieres, como la Semana Santa, la Navidad. Nadie esa, querría ir a Sevilla todas las semanas a ir bajo el palio ahí con todo esto. Es en su momento, en el momento oportuno. la Macarena se acabaría quejando. Ya, dejadme un poco en casa, que no me da tiempo para nada, que no quiero estar todo el día en la calle. Pero eso, si a alguien le parece poco Eurovisión una vez al año, que recuerde que desde diciembre tiene varias micro Eurovisiones y si quiere seguir más festivales, pues que esté enganchado a los procesos de selección y vea San Remo, el Festival de Cansao y el Melody Festival, ¿eh? Y el Benidorm Fest. Y ahí tiene mucho para elegir. Sí, así es. Así pues muy agradecido de haber tenido esta oportunidad. Pues muy bien recibido y muy agradecido por la invitación también. Y a los que hayan llegado hasta aquí, pues pueden dejar sus comentarios con más o menos amor y con toda la sinceridad de la que sean capaces. Que tenemos piel para eso y para más.